Jakie są tutaj podatki? Muchos. Muchos. Aquí hay muchos impuestos. Y normalmente hay mucha burocracia. Uruguay tuvo reservas de agua dulce y el agua era barata y el agua acá se tiraba, a diferencia de otros lados. Se malgastaba porque había de sobra y era barata. Los polacos también tuvieron acá su importancia y su lugar. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj jestem w Urugwaju z człowiekiem, który mi bardzo pomógł, z człowiekiem, którym złapałem jakiś wspólny język. Jest tutaj nić naszego porozumienia między nami ewidentnie. Zgodził się dać mi wywiad, prowadzi tutaj biznes, jest agentem, dlatego myślę, że dużo ciekawych rzeczy, zwłaszcza, że Urugwaj jest dość specyficzny do prowadzenia interesu. Dzień dobry, Edward. ¿Qué tal? How are you? Very good, muy bien. ¿Y tú? Bien también. Bien también, muy bien. Opowiedz nam, jak się rozpoczęła Twoja historia, dlaczego akurat pomyślałeś o agencji portowej. No jak to wszystko się zaczęło, to jest zawsze coś, co mnie najbardziej interesuje. Bueno, mi padre era despachante de aduana, ¿correcto? Cuando yo entré a facultad, mi padre me dijo, vas a venir a trabajar conmigo. Y yo le dije, pero papá, yo entré a facultad, quiero estudiar facultad ahora. Tú vas a venir a trabajar medio horario conmigo. Y así empecé a trabajar acá, en 1981, ¿correcto? Yo terminé mi facultad, yo soy psicólogo. Este es mi título de facultad. Psicólogo. Yo terminé mi facultad, ¿verdad? Y ahí mi padre me dijo, bueno, ahora vas a trabajar todo el horario. Pero papá, yo soy psicólogo, quiero trabajar como psicólogo. Vas a trabajar todo el horario. Y bueno, y así yo empecé a trabajar en la oficina de mi padre. Y nunca ejercí como psicólogo. You understand? Sí, yes. Nunca ejercí como psicólogo. Y así empecé a trabajar. Hasta que después mi padre se jubiló, yo saqué mi diploma i comencé a trabajar. Jak się prowadzi przedsiębiorstwo, biznes w Urugwaju? Czy jest to trudne? Jakie mamy takie przeciwności największe? Es una pregunta difícil. Difícil, sí. Porque todo depende qué negocio tengas y de qué tan grande sea, qué envergadura tenga. Es decir, cuando tú tenés buenos negocios, es más fácil dirigirlos. Cuando tú tenés negocios que no son tan buenos, no es tan fácil. Bueno, pero si tú tenés un negocio medianamente armado, no es difícil, ¿verdad? Pero lo importante no es cómo dirigirlo, sino qué negocio puedas tener. Hay negocios buenos y otros no tan buenos. Okay. No sé si me expliqué. You understand? Sí. A jakie są tutaj podatki? Muchos. Muchos. Aquí hay muchos impuestos, ¿verdad? Cuando tú me hablas de impuestos que los ciudadanos tenemos que pagar. Pagamos muchos. Por ejemplo, el más importante, todo lo que tú compres tiene un 22% de impuesto. ¿Tá? Si yo voy a comprar esta cámara, esa cámara tiene un 22% de impuesto que va para el Estado. Sí. En Polonia es VAT. Bueno, acá es IVA. Sí. Impuesto valor agregado. ¿Correcto? Sí. Si tú tenés una empresa, ese impuesto lo podés descontar en función de lo que compres sea para tu empresa. Por ejemplo, si yo acá voy a comprar una silla o una mesa, ese impuesto lo descuento y lo pongo por mi empresa, ¿verdad? Todo lo que yo use para el uso de mi empresa y que yo necesito para mi empresa, yo descuento el IVA. Sí. Cuando yo a fin de mes tengo que pagar el IVA mío, descuento el IVA que yo pagué, ¿verdad? Ahora, si tú no tenés una empresa, si tú sos una persona común y corriente, no descontás el IVA. Los consumidores últimos pagan siempre el IVA.
¿Entendés? Si yo, por ejemplo, compro acá agua, yo descuento el IVA. Papel higiénico, yo descuento el IVA. Porque son cosas que uso acá. ¿Verdad? Sí. Otras cosas no puedo descontar porque no uso. Pero los ciudadanos comunes no descuentan IVA. Ese es un impuesto. Pero después pagamos muchos impuestos. Por tener una casa, por tener la luz en la calle, por retirar la basura. Hay una muy grande cantidad de impuestos. Uno de los problemas de Uruguay es que tiene una gran carga impositiva, se llama, que hay muchos impuestos. A jaki jest tutaj rząd? Czy jest duża biurokracja? Pytam, bo ja już wiem, zresztą pomagałeś mi to załatwić, tu jest ogromna biurokracja, ale jak to wygląda z twojej perspektywy? Esta pregunta habría que contestarla de dos formas. Tú me preguntas por el gobierno. El gobierno cambia cada 4 años. Sí. El gobierno cambia cada 4 años. Lo que siempre queda es el Estado. Entendemos la diferencia, ¿no? Sí. El Estado es la organización que se da en los países para que alguien los regule. Cada 4 años ese Estado es tomado por un gobierno. Y tú me preguntás, ¿hay mucha burocracia? Sí, normalmente hay mucha burocracia. Y Uruguay tiene un gran problema que viene de muchos años atrás. Como los gobiernos cambiaban, cada gobierno ponía al que le votaba como empleado del Estado. Entonces venía el otro gobierno y los echaba. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, no, así no podemos seguir. Entonces, los empleados en el Estado que pongo yo gobierno, tú, próximo gobierno, no los puedes echar. Nadie los puede echar. Sí. ¿Vas entendiendo? Sí. Entonces generó que hubiera una enorme cantidad de empleados del Estado. Sí. ¿Verdad? En todos los organismos del Estado, una enorme cantidad de empleados del Estado. Eso produce que es un Estado muy pesado, que necesita mucho dinero para pagar a todos sus empleados. Y como no pueden ser echados, muchos de esos no trabajan o no trabajan lo que deberían, porque tampoco hay un control muy fuerte. Entonces, lo que tiene Uruguay hoy por hoy es un gran peso del Estado por la gran cantidad de empleados públicos que hay. Y como no se pueden echar, es muy difícil poder cambiar esa situación. Siempre cada que viene cada gobierno dice, sí, vamos a cambiar el Estado, vamos a cambiar, pero es muy difícil. Y los cambios que se hacen no son muy radicales o importantes. Muy buen ejemplo es mi batería, ¿sí? Muy burocracia. No, ese no es el ejemplo de tu batería. ¿No, bueno? No. ¿Es el fácil? ejemplo de tu batería es otro, de los impuestos elevados que hay, pero no por la burocracia. Okay. Tu batería no tuvimos problema en despacharla. Pero import es problema. Sí, pero no por la burocracia, sino por los grandes impuestos. Porque hay muchos impuestos para la importación y para gastos, ¿tá? Pero no por la burocracia. Por la burocracia es que, por ejemplo, tú a veces ves un lugar y para plantar un árbol hay 5 personas. Para mí, burocracia es esta también, que baterías, import baterías es muy difícil, ¿sí? Para mí burocracia es cuando tú tenés una oficina gigantesca con 10, 15, 20 empleados y que uno pone un sello, le pasa al otro, el otro pone un sello y le pasa. Es decir, eso es más burocracia, ¿verdad? Lo de las baterías que fueron caras no es burocracia porque salieron muy rápido, fue muy rápido todo, de un día para el otro. Rápido, pero lo que difícil. Son caras, porque todo proceso en Uruguay es caro porque es un país caro. Sí. Porque se necesita mucho dinero para soportar el peso del Estado. Sí. Jak sobie radzisz z inflacją?
En Czy Urugu- często musisz zmieniać ceny? Czy en jest tu w Urugu- ogóle en inflacja? Uruguay no hay inflación. No. Es muy poquita y En Argentina en es Argentina, mucho. claro, acá no. En Uruguay es muy poco, varía muy poco. Creo que estamos en un dígito y no es un problema que como en Argentina. Sí, sí, sí. No tenemos una gran inflación. Co jest tam no problem? No tenemos una gran inflación. Ok. Los precios suben un poco más que los salarios, pero siempre se trata de corregir. No hay un proceso inflacionario importante en este momento y hace muchos años atrás no lo hay. Okej. A prowadzisz tutaj spółkę czy działalność gospodarczą? Esto es una sociedad unipersonal. Unipersonal. Es decir, acá se puede haber sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad o unipersonal. Esto es una empresa unipersonal, es decir, soy yo. Porque despachante de aduana tiene que ser una empresa unipersonal, porque es un título que se consigue y solo puede ser responsable una persona. Pero grande, where is a big company, also is the same? Sí. Ajá. ¿Despachante de aduana? Sí. Ok. Por ley es un profesional despachante de aduana, Ok. por ley. Entonces, hay despachantes de aduana que tienen big company, but the person sign y es responsable es uno. Okej, Hay algunas Entiendo. excepciones, pero normalmente es así, entiendo. ¿verdad? Ile masz zatrudnionych tutaj osób? Jedną osobę twoją znam, bardzo miły gość. Ale czy jest ciężko tutaj znaleźć pracowników i ilu ich masz? Solamente está Gerardo. Sí, Gerardo, encantado. Está Gerardo allá atrás. Esta es una empresa chica. Solamente Gerardo trabaja acá en la empresa. Pero esto difícil de find trabajadores. Por lo general, Gerardo hace también, igual que yo, 30, 40 años que está en el mismo rubro, ha trabajado con otros despachantes. Por lo general, cuando uno es una empresa chica, siempre busca alguna persona que haya trabajado y que tenga experiencia en trabajar, ¿verdad? Y es el caso de Gerardo. Es fácil encontrar Es empleados, pero no es fácil encontrar empleados que conozcan, que hayan trabajado y conozcan cómo se hace todo. Okej. A jakie są pensje w Urugwaju? Na przykład ile zarabia taka kasjerka w markecie, ile jakiś inżynier produkcji i co mnie ciekawi, czy rozliczacie się w dolarach czy w peso? Los pagos se realizan en pesos, En pesos. no en dólares. Ok. En el común de las empresas, los pagos se realizan en dólares, en pesos, perdón. pesos. No en dólares, en pesos. And dollar is only between... Big company o international company. Ok. But, en la normalidad, los pagos se realizan en pesos. Ok. ¿Correcto? Yo no sé cuánto puede ganar una cajera de tienda, pero pienso que 20.000, 20.000. que es $500. Sí, sí. Entiendo. 20.000, 25.000, pienso que debe ganar. Ingeniero? Depende, pero dónde trabaje, pero Ok. puede llegar a ganar $1.500 o más. Ingenieros de producciones en grande company. Y bueno, 4.000? ¿dólares? No, peso. 40. 40.000. No, quizás un poco más. Debería poco ganar más. un poco más. Debería ganar más. Un Eso ingeniero es- debería ganar más. Mhm. Por ejemplo, mi hijo, que es ingeniero agrónomo, Mhm. recién recibido, empezó a trabajar hace una semana en una empresa de semillas y empezó ganando 45.000 pesos, 40.000 pesos. Mhm. Czy inwestujesz? Jeśli tak, to w co? No, No. no hay dinero para invertir en otra cosa. Esta compañía por ahora se sustenta, se puede ahorrar algo que se pone en el banco, Mhm. pero no hay capacidad de No gold, no bitcoin, no. nada.
mis hijos ahora me dicen que sí, que hay que hacer algo, pero bueno, por ahora lo poco que sobra queda en el banco. A comprar gold aquí está fácil? Sí, Sí, es fácil. sí, es fácil. Okej. Hay tiendas en algunos lugares que venden, no hay Okej. problema. Okej. Czy twoim zdaniem to miejsce do prowadzenia takiej agencji jest dobre, bo jest bardzo blisko portu, czy po prostu taka agencja by się sprawdziła wszędzie, jeśli jesteś w tym dobry? Sí, claro. Puerto es importante. Estas oficinas, históricamente, los despachantes de aduana están en esta zona, históricamente, siempre. Fue siempre así, porque acá está el puerto y acá era el movimiento más grande. Sí. Después, en un principio, se viajaba a las fronteras y las empresas tenían sus empleados que iban a las fronteras. Hoy hay empleados o despachantes que ya están en las fronteras y nosotros le damos nuestro trabajo a ellos como representantes o como apoderados para no tener que viajar a la frontera. ¿No? A raíz y a partir del COVID, lo que sucedió que muchos despachantes se fueron de acá y también por el tema informático, ¿verdad? Antes era necesario estar acá porque no había computadoras, había que ir y estar constantemente. Hoy tú puedes estar en otro lugar y estar trabajando porque hay un sistema informático que lo permite, ¿no? Pero de todas formas, normalmente los despachantes, la mayoría, están en esta zona, que es la zona de la Ciudad Vieja, cercana al puerto. Czy nie myślałeś o pracy komika lub aktora, dlatego że moim i Klaudii zdaniem masz wyjątkowo dobre usposobienie do tego? ¿Por qué? ¿Por qué? You are very smiley and you know. No, nunca lo he considerado. Tuve una vez una oportunidad que acompañé un hijo a hacer una propaganda. ¿Estás entendiendo? Eligieron un hijo para hacer una propaganda en televisión que no era, si no era para Polonia, estaba cerca, era para aquel, era para Sí. Eslovaquia, era para Sí, allá. sí, sí. Y terminé quedando yo haciendo la propaganda, que era una propaganda de una cerveza, y terminé yo haciendo la propaganda, y me fue muy bien, y me gustó mucho, pero mi esposa se enojó mucho mi esposa, entonces se terminó mi carrera de actor, comediante, se terminó. ¿Dónde está? Sí, pero you will be very great. Era una propaganda que era de Estonia. Había un muchacho que Sí. no sé si no era polaco, que era el que hablaba conmigo, que hablaba español, pero era, no me acuerdo bien, hace muchos años. Mucho, Y sí, la mucho. propaganda era que yo era un vecino de un lado y con un muro alto, entonces del otro lado había un niño y me tiraba una pelotita de bádminton. Ujú. Y yo se la devolvía y empezábamos a jugar. Y bueno, ahí lo encuentro. Okej, entiendo. Ahora. Porozmawiajmy o życiu chwilę. Kilka pytań, bo życie tutaj też jest dla mnie ciekawe, jak to wygląda. Jak się tu żyje? Jakie są największe problemy dnia codziennego? Preguntas difíciles. Sí, pero es muy interesante para mí. Bueno, ¿cómo es vivir aquí? Bueno, probablemente como sea en muchos países. Uruguay por ahora es un país tranquilo, un país que no tiene mayores cambios, es bastante estable. Uno sabe que probablemente lo que va a pasar mañana y lo que va a pasar al otro día. No esperamos muchas sorpresas. Bueno, pero es caro y los uruguayos no somos mucho de poder decir, voy a hacer un viaje, más bien nos quedamos con lo que tenemos pensando que no sabemos qué puede pasar, Sí. porque de repente algún día pasa algo, pero por lo general es un país tranquilo, ¿no? Es un país lindo para vivir. De hecho, de todos estos extranjeros que tú sabes que yo traigo acá, muchísimos se quedan a vivir, muchísimos, en estos momentos, ¿no? Hay suizos, alemanes
que han venido muy seguido a vivir acá porque lo hallan un país muy tranquilo. Y creo Okej. que es un país tranquilo. Okej. Następne pytanie jest takie troszkę dziwne, dlatego że Urugwaj jest nazywany Szwajcarią Ameryki Południowej, a Szwajcaria to kraj z super systemem bankowym, gdzie przede wszystkim rządzą ludzie, jest tam prawdziwa demokracja, dlatego dla Urugwaju jest to bardzo duży komplement, ale co ty o tym sądzisz? Jak ty to uważasz? Bueno, creo que a Uruguay no se le llamó la Suiza de América por su sistema bancario. Creo que no. Se le llamó la Suiza de América porque hubo una cantidad de leyes que estuvieron muy adelantadas a su tiempo, ¿verdad? Uruguay a partir de 1904, 1907 tuvo un gobierno que generó muchísimos cambios, ¿verdad? Por ejemplo, existió divorcio. Por ejemplo, el Estado se separó de la Iglesia. Yo creo que Uruguay se llamó la Suiza de América no por su sistema bancario, como lo tiene Suiza, sino por sus grandes progresos en sus leyes, en primera instancia, ¿no? Uruguay, entre 1904 y 1907, tuvo un gobierno muy progresista, muy bueno, hizo muchas cosas. Separó el Estado de la Iglesia. Nuestro Estado no tiene iglesia. Nosotros en Uruguay, el Estado como tal, no es católico, no tiene religión. Es libre la religión, pero no tiene religión. Permitió el divorcio. La ley de las 8 horas. Empezó a haber equiparación de géneros entre hombre y mujer. Es decir, en esos años, el desarrollo en la organización del Estado y las leyes obtenidas fue muy grande, ¿verdad? Y se distanció muchísimo del resto de los países de América, ¿verdad? Eso hizo que creciera. Después vino la Primera Guerra Mundial en Europa y Uruguay creció más porque exportaba mucho. Y la Segunda Guerra Mundial y Uruguay fue cuando llegó a su punto culminante, con mucha riqueza y con unas leyes muy adelantadas. Por eso se le llamó o se le dijo la Suiza de América o la Tacita del Plata, también se le decía la Tacita del Plata, porque y quizás uno de los países más europeos de América, ¿no? Por eso se ganó lo de la Suiza de América, porque estaba tan desarrollado en leyes y en economía como Suiza, pero no estrictamente por su sistema bancario, porque Suiza se caracteriza por su sistema bancario porque toda la gente va a depositar sus dineros ahí, habidos, mal habidos y bien habidos, ¿verdad? Sí. No es por eso que Uruguay, para mí, se le puso la Suiza de América, sino se le puso porque era un país desarrollado, rico, con muy buena organización, donde todo funcionaba bien. Hasta 1950, 1955, ahí empezó a decaer la capacidad económica, ¿verdad? Sí. Coś, co mnie znowu troszeczkę szokuje. Dlaczego rząd blokuje import samochodów i różnych innych towarów, na przykład tanich towarów z Chin i dają duże cła, duże opłaty? El gobierno no bloquea la importación de autos ni de productos baratos de China. No? No está bloqueado. Pero you told me the import autos from Europe in container cut and for only for the small pieces. No. Yo lo que te dije y lo que te he dicho que acá no se puede importar autos usados. Los uruguayos no podemos importar autos usados. Okay. Es decir, no es posible importar autos usados acá. Sí. Solamente pueden importar autos usados los uruguayos que retornan, los uruguayos que estuvieron
en alguna legión en el extranjero, pueden traer sus autos de sus países. Pero si yo quiero comprar un auto en Polonia y traerlo, como lo hacen en Paraguay compran autos en Polonia porque es el lugar más barato donde comprar autos en Europa y camiones, y se los llevan a Paraguay, acá no podemos hacerlo. ¿Verdad? Eso te puedo haber dicho yo. La importación de autos no está bloqueada. La importación de autos la manejan ciertas empresas que tienen la representación de importar los autos. Si yo mañana quiero importarme un auto nuevo, yo puedo importarme un auto nuevo. Sí. Se me puede llegar a dificultar porque si traigo un Mercedes-Benz, hay un representante acá y me puede decir que no. Pero la importación de autos no está bloqueada. Tampoco está bloqueada la importación de objetos de China. Acá cualquiera puede traer lo que se le ocurra de China. Cualquiera puede traer, agarra Alibaba, no sé, ¿sabes qué es? Sí. Y esto compra y trae para acá, no está bloqueado. Lo que sí, tiene que pagar muchos impuestos. Sí. Entonces, cuando lo va a poner acá, es más caro que llevarlo a otro país. Pero no está bloqueado. Puede importar, cualquiera puede importar. Okej. Pytanie trochę z innej beczki. Jak jechałem, to widziałem i takie slumsy jakby, czy jakieś takie małe domki, trochę jak szałasy wyglądały i całkiem fajne fury i teraz takie mocne apartamenty. Tutaj niektóre się wybudowały, albo w Puerta del Este też były bardzo piękne widoki. Dlatego, czy jest tutaj duże rozwarstwienie społeczne, mnie interesuje. Si tú recuerdas que yo te dije que hasta 1950, 55, Uruguay era la Suiza de América, a partir de ese momento, Uruguay fue para abajo. Empezó una gran inflación, empezó muchos cambios sociales y ahí se empezó a generar una brecha. ¿Sí? En Uruguay, como en cualquier país capitalista, hay ricos y hay pobres. Y sí, y se ve y existe una diferencia. Diferencia que no es como en otros países. En Argentina el 40% de la población es pobre, está por abajo de la línea de pobreza. En Brasil, si no es el 40%, debe estar cerca. Y en otros países que vas a recorrer, esa brecha se ve, es mucho más grande. En Uruguay existe. Y desde el años 60 hasta ahora, se ha ido profundizando. ¿Verdad? Existen personas que ganan muy bien y personas que ganan muy mal. Y eso trae aparejado otra cantidad de cosas. Esas personas que no tienen acceso, no tienen poder adquisitivo, no tienen acceso a la cultura, no tienen acceso a la educación, y se produce un círculo vicioso donde cada vez se nota más. Y las otras personas tienen mucho dinero, acceden a la mejor educación, acceden a las mejores cosas y más se separan de los otros. Sí, Uruguay es un país, como todos los países, donde el capitalismo, esto te va a gustar a vos, ejerce su fuerza. Esto es el criterio. ¿Verdad? En Estados Unidos también. No dobra, a teraz pensje, które mi wskazałeś, są takie w mojej opinii nie za wysokie, jak na ceny, które widuję tutaj w sklepie. Czy łatwo jest tutaj być szczęśliwym? Takie proste pytanie. En realidad era amigo de mi papá, un señor veterano, ahora está ciego. Siempre que él viene acá me dice, ustedes son todos millonarios. Yo le pregunto, ¿por qué? Porque para vivir en este país tienen que ser millonarios, porque son tan altos los costos que si no sos millonario no puedes vivir. Pero bueno, está demostrado que no. Acá no somos todos millonarios y vivimos. ¿Y si es fácil ser feliz? Esta mi pregunta. Y bueno, probablemente la felicidad no pase por poder comprar muchas cosas. Por todo. De repente la felicidad pase La por... felicidad, just felicidad. La felicidad pase por vivir en un lugar tranquilo. ¿Está fácil felicidad o no? Está difícil. Quizás por eso la felicidad pase por vivir en un lugar tranquilo. Porque si tú vives en Haití,
o si vivís en países, no sé, del África, que están en una continua guerra, no debe ser fácil ser feliz, ¿verdad? Mhm. Ahora, si tú vives en un país que es estable, que es tranquilo, que mayormente están cubiertas las necesidades, un poco lo que hablábamos hoy, que sabes que mañana vas a ir a comprar leche y va a estar casi al mismo precio que ayer, Mhm. hay una gran base para poder ser feliz. Después dependerá de cada uno, ¿verdad? Si yo sé que voy a poder venir a trabajar mañana y voy a poder ganar cierto dinero, pagarle al empleado, dejar plata en mi casa, que todo esté cubierto, que pueda ir a comprar leche, pueda comprar pan, y sé que mañana lo voy a poder hacer y pasado lo voy a poder hacer, es una gran plataforma para decir, bueno, a partir de esto yo puedo empezar a pensar en otras cosas y poder ser feliz. Sí. Después dependerá de mí y de mi entorno que lo pueda lograr. Pero eso creo que acá se puede lograr, a diferencia de otros países. Sí. O por lo menos, Es verdad. el sector donde vive la mayoría de los uruguayos, que es la clase media, Mhm. media un poquito más baja, eso lo tiene resuelto. Los otros que viven otros de repente no. Y si tú le haces esta pregunta a esa otra persona que viste en esos lugares viviendo precarios y que no sabe si mañana va a poder comprar leche, a él se le va a hacer mucho más difícil Sí, poder sí, sí, decir, sí. de acá me proyecto a ser feliz. Hay que resolver sus necesidades básicas. Porque But la it's leche y el everywhere. pan. Yeah, but it's everywhere. The same. También all of the world. All of the world. Entonces, pero lo que puede llegar a tener Uruguay, que tiene una gran capa media, una gran clase media, que es bastante grande, que más o menos puede decir, bueno, estoy pronto para poder ser feliz o Sí. trabajar para ser feliz, porque ya tengo resuelto otras cosas. Dobra, a powiedz mi, co z tą wodą? O co tu chodzi? Dlaczego tu jest w kranie słona woda? I no ja trochę czytałem o tym, ale tu są protesty podobno na ten temat. Yo no soy partidario ni voté al gobierno que está ahora, Mhm. ¿verdad? Pero no lo puedo atacar diciendo que es culpa de él del agua salada. No, no lo puedo atacar. Nunca hubo una situación así en Uruguay, desde siempre. Uruguay tuvo reservas de agua dulce y el agua era barata y el agua acá se tiraba, a diferencia de otros lados. Se malgastaba porque había de sobra y era barata. ¿Ya? Entonces, no es una circunstancia que se le puede decir es de este gobierno o de aquel. Hay un problema que es el cambio climático. Mhm. Estamos viviendo todos. Y bueno, tuvimos una sequía enorme que nunca se había dado en ningún momento en la historia del Uruguay. Esa sequía trajo como resultado de que las reservas de agua dulce se terminaron. O casi se terminaron. Okej. Entonces, el gobierno tuvo que recurrir a tomar agua de otros lados. Mhm. De lados donde el agua salada, en nuestro río de la Plata es un estuario y el agua salada se mezcla con el agua dulce. Tuvo que recurrir a tomar agua de ahí que tiene un componente de sal mayor. Mhm. Eso fue lo que pasó. No creo que haya sido culpa de nadie. Es decir, la culpa es que hay un cambio climático, que es culpa de todos, y que el Uruguay y sus gobiernos nunca pensaron que podía llegar a tal nivel que agotaran sus reservas de agua. Hoy por hoy ya lo saben, y si esto le pasa a un próximo gobierno, ese sí va a ser culpable, porque no tomó las previsiones del caso. Es decir, necesitamos mucho más reserva de agua dulce para que no pase esto y estar cubiertos frente a eventuales problemas de sequía en el futuro. A czy dużo ludzi stąd migruje lub przybywa się tu osiedlić?
mucha gente se está emigrando y viviendo acá. Ya ¿Dónde? te lo repetí, te lo decía antes. Hay dos clases de inmigración, de dos tipos. Europeos, Ujú. en edad de jubilarse o con otros negocios allá que vienen acá, muchos. Suizos, alemanes, muchos, sobre todo, suizos y alemanes, ¿verdad? En este momento. Ayer todos los días recibo alguna consulta de cómo se hace para venir a vivir a Uruguay. Hay muchísimos. Le gusta la tranquilidad, le gustan las cosas, a pesar que sea caro. Porque ya a veces le pregunto, ¿y por qué no vas a Bolivia? Bolivia es el doble barato. Sí. Pero Bolivia no es lo mismo. ¿Por qué no va? Bueno, Argentina. Sí, pero Argentina yo no sé qué puede pasar. Entonces eligen Uruguay. Tenemos una inmigración de ese tipo. La hay. Y también hay dentro de este grupo gente joven que también viene a trabajar con algún oficio, con algún capital, la hay. Normalmente es gente de mediana edad para arriba, que ya están jubilados o tienen negocios en Europa que pueden dejarlos y van 6 meses y 6 meses. Ese es un grupo de inmigración, por lo menos que yo conozco. Y después hay otro grupo de inmigración. Muchos. Cubanos, dominicanos y venezolanos. Son los 3 grupos de inmigración que se están dando estos últimos tiempos muchísimos. ¿Ah? Es gente que viene a buscar trabajo y que viene a ocupar la zona más baja del nivel de capacidad adquisitiva. Vienen a vivir en pensiones, vienen a vivir y bueno, y empiezan a trabajar. Y hay muchos, bastantes. Algunos usan Uruguay para ir a Argentina, Sí. para ir a otros países, y otros muchos se quedan acá a comenzar a ver qué sucede, ¿no? No sé cuál hay más, pero hay muchos venezolanos, muchos cubanos y ahora hay mucho dominicano. Okej. Mucho. A co wiesz o Polakach i Polsce? Hoy hablábamos del Uruguay como Suiza de América, ¿verdad? Y como crecimiento. Acá, 2 siglos atrás, en el 1800, venían barcos llenos de extranjeros. Y entre ellos había muchísimos polacos. Yeah. Yo tenía una familia vecina mía que eran polacos, y enfrente tenía otros que eran polacos. ¿Sí? Sí, al lado de mi casa se llamaban Pasinhek. Ahora los nietos volvieron a Polonia a ver su gente. En el frente de mi casa había una pareja, don José y doña María, que eran polacos. Polacos de verdad. ¿Está? Durante toda mi niñez. Y así en todos los barrios. Uruguay, hay un refrán que dice: los uruguayos descienden de los barcos. ¿You understand? No. Claro, por ejemplo, en Argentina o en Brasil pueden decir los uruguayos, o en Perú descienden de los indios. Ok. Sí. Los uruguayos descienden de los barcos. Porque todos nosotros, en mayor o menor medida, somos hijos, nietos o bisnietos, normalmente de europeos. En mi Sí. caso, mi abuelo era alemán, mi otro abuelo era español. Y así, todos los uruguayos tenemos nuestras raíces, o la gran mayoría, en países de Europa. Y los polacos también tuvieron acá su importancia y su lugar, y hay muchos descendientes de polacos, quizás en poquito menor medida de que suizos o alemanes o franceses, mucho menor medida que italianos y españoles, pero encontrás polacos. Sí. Yo te conté 2. En mi barrio, que era un barrio obrero, un barrio de trabajadores, tenía una familia polaca al lado y otra enfrente. No. Es surprise. I don't know. Español? Sorpresa. Sí, claro. Y si tú pudieras agarrar una guía telefónica
guía telefónica, que ya ahora no hay más, pero antes había, vas a encontrar muchos apellidos polacos. Ok. Que acá hubo inmigración polaca i vas a Okej. encontrar. No dobra, to trochę o podróżach. Czy często podróżujesz? Jeśli tak, to gdzie najczęściej? No soy un viajador, no viajo con frecuencia. Mis viajes siempre fueron, en el pasado, viajes muy regionales. Argentina, Mhm. Brasil y Paraguay. Esos son los países que hasta el día de hoy conozco en la región, ¿verdad? Ujú. Mi papá nació en Brasil, Mm. así que muy cerca de Curitiba, donde tú estuviste, Sí, sí, sí. en Joinville, en una colonia alemana. Mhm. Así que mis viajes a Brasil fueron muy repetitivos de niño hasta la adolescencia. Tenía abuelos y familiares. He viajado con frecuencia a Paraguay porque tengo amigos. Estuve estudiando en una beca un tiempo, una beca en Paraguay, y viajo con frecuencia a Argentina. Y cuando digo viajo con frecuencia a Argentina, es a Buenos Aires Mhm. y a Córdoba. No conozco ni el sur ni el norte. Sí, es sí, sí. acá enfrente, ¿verdad? Esos fueron mis viajes. Hasta que tuve 50 años. ¿Verdad? Mhm. A los más o menos 50 años viajó un hijo que es médico a estudiar en Barcelona. Mhm. Fue mi primer viaje. Fui a Barcelona a visitarlo. Tuve un hijo, tengo un hijo que fue a vivir a Francia. Fui a visitarlo. Mhm. Ese hijo juega al rugby, defiende el cuadro, el team, Uruguayan Team. Fue un mundial. Mhm. Al primero no fui, al segundo fui Sí. a verlo al mundial. Y ahora en 20 días me voy a Francia a ver el mundial de rugby. Es decir, empecé a viajar en estos últimos años y siguiendo a mis hijos Mhm. o teniendo la oportunidad que ellos están siguiéndolos. Espero poder ahora que descubrí lo que es viajar, que vi lo que se puede hacer, poder hacerlo más a menudo. Okej. Czy jest jakieś inne miejsce na Ziemi, które specjalnie przypadło Ci do gustu? Jeśli nie, to czy wiesz już, że chcesz tu zostać na stałe? Sí, sí, todos. Todos. Me gustaría ir a todos los lugares, Okej. ¿verdad? Hay una cosa que aprendí yo hace tiempo. Yo te Ujú. dije que fui a Paraguay, ¿verdad? Mhm. Yo gané una beca en la facultad a estudiar la cultura guaraní en Mhm. Paraguay. Sí, sí. Y fui 3 meses. Yo fui a un programa que se fue a estudiar la cultura guaraní, Mhm. del idioma. Y mis compañeros en facultad decían, vos estás loco, Paraguay, cultura guaraní, 50 grados calor. Eso es muy de eurocentrista, ¿verdad? No, es decir, Mhm. eso no es bueno. Y bueno, yo fui con muchas dudas, ¿tá? Y me encontré con una cultura fantástica, un país sensacional, con bilingüe, manejaba 2 lenguas, una riqueza que no había en Uruguay. Entonces a partir de ese momento dije, no hay lugar que uno pueda decir a ese lugar no voy, no. Mhm. Si yo pudiera ir, iría a todos y a cualquier lugar, hasta el que uno pensara que no va a dar nada. Por lo general, siempre todos los lugares, las cosas y la gente siempre enriquecen a uno. Así que iría a todos. Okej. Pero si tú me preguntás especialmente cuál, sí, hay muchos que me gustaría. En principio me gustaría ir a ver dónde nacieron mis abuelos, sus pueblos, sus lugares, donde nacieron mis abuelos alemanes, donde nacieron mis abuelos españoles,
recorrer, ir a buscar las raíces, eso me gustaría. Y después, bueno, me gustaría ir a cualquier lugar. Pero me gusta mucho Uruguay. Esta tu casa. Sí, sí. Bueno, tú me estás preguntando si iría y me quedaría en otro lado. Sí. Sí, también. Esto discutí con un amigo, una amiga, que ella dijo, como Uruguay no hay país en el mundo, yo de acá no me voy a ir nunca. Sí. Yo relativicé eso. Yo me iría. Ok. Probablemente volvería, ¿verdad? Pero siempre pensé, por ejemplo, si mi hijo vive en Francia y tiene su familia y tiene hijos, yo iría y viviría 6, 7, 8 meses hasta que me echaran, pero viviría, probablemente volvería a Uruguay, ¿verdad? Pero sí, no tengo problema o pienso que podría vivir en otros lugares o vivir y volver, sí, lo haría. Me iría de Uruguay, Ok, pero creo que volvería, ok. o creo que viviría, o creo que me gustaría, eso es lo que me gustaría, poder tener la posibilidad de vivir unos meses acá y otros meses en otro lado, y volver y tener esa posibilidad. Eso Okej. me gustaría saber. A tak na koniec, jak już podróżujesz, to w jakim stylu? No bo Paragwaj jest taki ciężki też do podróżowania. W jakim stylu podróżujesz? Namiot, hotel, znajomi, rodzina? Jak lubisz? Cuando viajé a Barcelona, a visitar a mi hijo que estaba estudiando, influidos por la cantidad de motorhome que yo recibo acá a diario, alquilamos una motorhome. E hicimos un recorrido de toda la Costa Brava de España, desde Barcelona hasta entrado en Francia y volvimos. Genial. Ahora, cuando voy a Francia, también voy a alquilar una motorhome en París y voy a bajar de París hasta Niza y hacer toda esa costa y todo eso y la devuelvo en Lyon. Son 20 días de motorhome. Ese es uno de, vamos a ver ahora, de los viajes que sí, que A tu gustas? me gustaría más. Me gustaría viajes totalmente descontracturados. Me da mucho eso de estar reservando un lugar y tener que salir a tal hora porque a tal hora tengo que llegar a tal lado y porque a tal hora tengo que... Eso me estresa mucho y no me gusta. Es decir, que si tengo que elegir formas de viaje, elegiría viajes muy relajados, que yo pudiera manejar mi tiempo y que yo pudiera manejar mis lugares. Ya estoy un poco veterano para las carpas, pero sería una forma como que sí, que me gustaría viajar. Es decir, un viaje más relajado donde tú pudieras dominar el viaje y que no el viaje te dominara a ti. Slow travel. So motorhome the best. Bueno, va a ser mi segunda oportunidad en la motorhome. Okay. Creo que sí, que sería una buena oportunidad, una buena forma. Yo no tengo que estar buscando dónde me voy a quedar de noche, buscando qué voy a hacer el otro día. Yo puedo manejar mi tiempo, paro acá, paro un poco más allá. Y bueno, sí, si tuviera amigos o lugares donde recalar, también me gustaría poder compartir con amigos y con gente del entorno, ¿no? Bardzo Ci dziękuję, Edward. Czy chciałbyś coś jeszcze powiedzieć? Do you want to say something more? Espero que puedan ser interpretadas mis palabras. Okej. Ja ze swojej strony mogę Państwu bardzo serdecznie polecić Edwarda. Jeżeli macie jakikolwiek powód, dlaczego chcielibyście tutaj coś przywieźć lub przytransportować swój samochód lub przytransportować tutaj swój motorhome, czyli camper van lub po prostu kampera, lub jeżeli chcecie stąd zabrać kampera z Ameryki Południowej, bo tu kończycie swoją podróż, Edward Wam pomoże
i na pewno będziecie zadowoleni z jego usług, dlatego że jest duszą towarzystwa, wspaniałym człowiekiem, co mam nadzieję, że już dzisiaj zobaczyliście. Bardzo dziękuję, Eduardo, muchas gracias, señor. Gracias y espero que sea de utilidad. Sí. Muy bien. Adiós.